gracias de nuevo por ver, y además recuerden que sus dudas son bienvenidas. Y más allá de debatir este tema entre la economía tradicional o la biología, la finalidad de esta transmisión, lo que vamos a hacer es más bien reflexionar cómo cada quien desde nuestras trincheras, desde lo que nos dediquemos, hagamos en el día a día, podamos como seres humanos poder unificar un nuevo, o más bien contribuir un nuevo modelo de económico y unificar la economía tradicional con la naturaleza. Por ahí hay mucho, pues, debate también. Hay algunos que dicen que es imposible poder hacer esta unión entre la economía y la biología. Díganmelo a mí. Yo, bueno, no soy tal cual economista, soy algo así. Porque digo algo así porque mi profesión no es especialista en algo. La ventaja de esta hermosa carrera que estudié, que es Ingeniería en Gestión Empresarial, es que sabes un poquito de todo, pero a la vez nada en concreto, es decir, hasta que te especialices. Entonces, en el tema de ingeniería en negocios, pues todo era economía, ¿no? La economía tradicional. Ya fue cuando empiezo con especializarme con las empresas sociales y ambientales, fue cuando empiezo a conocer que existen otros sistemas económicos, y uno de ellos es que vamos a conocer hoy, vamos a hablar un poquito más, y hay una persona muy especial que invité para este tema que nos va a ayudar a aterrizar un poquito más. Entonces, la finalidad es simplemente unir y reflexionar de cómo cada quien puede contribuir a este nuevo sistema económico que se le llama la bioeconomía, y sobre todo para los emprendimientos, ¿no? Enfocado al emprendimiento. Y bien, esta persona de que les estoy hablando, que invité para esta conversación, realmente este tema a mí me encanta y me apasiona, el tema de la bioeconomía. Lamentablemente es que no con cualquiera se puede hablar, es que de repente tú te topes a alguien en la calle y puedas hablar de estos temas. Algunos creen que es un tema hippie, no lo es, no es para nada, es un tema hippie. Es algo que se puede llegar a cumplir, no lo sé, eso nos los va a comentar el invitado. ¿Y de quién estoy hablando? Se llama Salvador Castel. ¿Y por qué invité a él a hablar de ese tema? Realmente, pues, tenía que invitar a alguien que tenga una experiencia dedicada a este tema, y como habrán visto en su bio que compartí, es biólogo marino con estudios de posgrado en biotecnología, genómica, bioquímica, biología molecular y educación especial, naturalista y entusiasta de la ciencia. Vamos a darle el acceso a la sala ya para no alargarnos más. Recuerden que esto dura 40 o cuando mucho 1 hora. Entonces vamos a darle la bienvenida. Hola, buenas noches. Entrando. Hola, Salvador. Muy buenas noches, ¿qué tal a todos los que nos están viendo? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. Y dígame. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, vamos a aprovechar estos 40 minutos que sean enriquecedores para quienes nos están viendo o quienes lo van a ver grabado. Y bien, Salvador, realmente este tema, como ya dije, no es un tema hippie, tú más que nadie nos va a decir por qué no es un tema hippie y cómo poder contribuir a esto. Y bien, yo quiero iniciar antes que empecemos con las preguntas, pues quisiera que rápidamente nos comentaras qué hace Va por la Tierra, para quienes no conocen qué hace Va por la Tierra, y cómo podemos ayudar a las comunidades afectadas por Cristóbal a través de Va por la Tierra. Bueno, Va por la Tierra es una campaña colaborativa de educación. Participamos muchas asociaciones civiles, soy el fundador, pero la figura moral detrás es el Colegio de Postgraduados en Ciencias Ambientales y Biotecnología. Somos un colaborativo de doctores en ciencias, de maestros en ciencias, de muchas áreas, desde tratamiento de aguas hasta agricultura y de todo. Entonces nos da la capacidad de dar un perfil o una opinión más holística, ¿no? Porque mezclamos muchas áreas del conocimiento.
La otra es lo que estamos haciendo ahorita, aparte de que la primera activación fue buscar apoyo, despensa, ropa, eso para las poblaciones. Lo que estamos impulsando es que hay que utilizar esto junto con la COVID, porque nos pegaron juntos. Lo que tenemos que hacer es utilizarlo como un punto de quiebre para empezar a comportarnos distinto e invertir en proyectos sostenibles. Si no tuviéramos proyectos sostenibles, si tuviéramos casas sustentables, el encierro no nos afecta. Produciríamos nuestra comida, nuestra energía, nuestra agua, todo. Entonces, con enfermedad o sin enfermedad, no nos hubiera afectado nuestra economía. A lo mejor hubiéramos tenido menos ingresos, claro, pero no hubiéramos tenido ningún estrés por no saber qué vamos a comer, a tomar hoy o cómo vamos a enfriar nuestros alimentos, etcétera, porque nuestra casa se mantendría sola, ¿no? Entonces, una de las metas que nosotros tenemos son dos líneas muy marcadas, y una es la difusión del conocimiento científico, tecnológico, la educación ambiental, y el otro es la transferencia tecnológica, ¿sí? La tecnología ya existe, mucha de ella ya es barata hasta eso, pero no se transfiere. Somos un país que no hace transferencia tecnológica. Los científicos y tecnólogos muchas veces están más preocupados por publicar que por ayudar a la sociedad, ¿no? Es más importante que un artículo quede ahí guardado, escondido, o una tesis, a tratar de involucrar y ayudar a las personas que son los que en verdad mantienen a la ciencia en México, ¿no? Mediante el CONACYT. Muy bien, muchas gracias, Salvador. Bien, entonces vamos entrando ya a este tema. Antes de iniciar, quisiera que te imaginaras, cuando te imagines algo, imagínate que yo soy maestra de segundo año de secundaria y pues te invito a hablarle a mis estudiantes de bioeconomía, online, ¿no? ¿Verdad? Porque estamos con el coronavirus, entonces te invito a hablarle a mis estudiantes sobre bioeconomía. Entonces, ¿cómo le explicas a adolescentes, chavitos de segundo año de secundaria, qué es bioeconomía? Bueno, la bioeconomía en realidad tiene como 450 nombres distintos, ¿no? O sea, le pueden decir que es producción sustentable, que es producción de bajo impacto, la misma agroecología. Todas son variantes de la producción, ¿no? En la sustentabilidad son tres cosas: ambiente, economía y sociedad. Lo que nosotros hacemos en la bioeconomía, o lo que pretende hacer la bioeconomía, es producir la riqueza, es decir, el dinero, y los recursos que necesitamos, es decir, comida, agua, hasta si quieres iPhones, gadgets, todo lo que necesitamos, pero de una manera equilibrada, que ahí es donde está el truco: imitar a los ecosistemas. O sea, otra vez considerarnos que formamos parte de una selva, que formamos parte de un bosque, y cuando tenemos la necesidad de producir, lo hagamos en un equilibrio. El problema es que ahí la línea entre si es o no es bioeconomía es muy, muy delgada, porque para que pudiéramos tener una bioeconomía real, según los cálculos, tendríamos que ser como 1.200 millones de personas. Y ahí es donde está el verdadero gran asunto de cómo producir de una manera ecológica y sustentable para poder alimentar a casi 7.800 millones de personas. Es donde está el truco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que desarrollar proyectos donde podamos tener un bajo impacto con una alta producción, con total respeto al ecosistema. Esa es la base tecnológica de una transferencia real en bioeconomía. ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, voy a tomarme la libertad, pero ¿por qué dicen que la bioeconomía y todo esto son temas hippies? Porque en concepción es romanticismo. Pero el problema de los proyectos que hay, de muchos de los proyectos de bioeconomía, es que son irrepetibles, no son sistematizables. Por lo tanto, cuando la persona encargada deja de verlo o fallece, el proyecto se acabó. Entonces, lo que tenemos que hacer es
sistematizar todos los procesos productivos, es decir, ver la manera que lo que estamos haciendo en Mérida se puede hacer en Valladolid, después se puede hacer en Cancún, después se puede hacer en Monterrey, después se puede hacer en España, que no importa. O sea, que ya tengamos una estructura de cómo se debe hacer, hasta dónde lo debemos de hacer y lo más importante, los estándares de calidad. ¿Por qué son los importantes los estándares de calidad? Porque no podemos producir poquito. O sea, si lo hacemos al ritmo que la naturaleza produce comida, no alcanza para darnos de comer a todos. Somos demasiados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Producir sin impactar al ecosistema que todavía queda sano. Y si le ponemos suficiente tecnología, podemos hasta superproducir en un espacio y dejamos que se regeneren otras zonas. El objetivo al final de cuentas es, para que algo sea bioeconomía, o para que algo pueda ser considerado como una producción ecosistémica, que también es un singular, es que nosotros lo que ocurre, tenemos que imitar lo que ocurre en la naturaleza. ¿Qué es lo que ocurre en la naturaleza? Hay plantas, animales, bichitos, de todo, que están teniendo N cantidad de interacciones entre ellos, ¿no? Es igual que nosotros los humanos. Algunos se caen bien, otros se caen mal, y otros ni se pelan. Pero hay un equilibrio. Hay una cantidad de plantas que le tienen que dar de comer a una cantidad de herbívoros, que le tienen que dar una cantidad de carnívoros, y después al último carnívoro, y después todos estos se mueren para que los hongos y las bacterias los vuelvan a convertir en materia prima para que las plantas y otros lo puedan volver a producir alimento. Esto es un ciclo. Esos son los ciclos, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, N cantidad de ciclos, ¿no? Eso es lo más fácil, que todo se regrese. Una de las consecuencias de la economía acelerada, como la conocemos, con la hiperproducción y con el hiperconsumismo, es precisamente ese, que nosotros producimos de más, no tenemos la capacidad de tratar nuestros desechos, y aparte afectamos al medio ambiente con otras cosas como las emisiones de CO2, que tenemos que robarle más espacio a la selva para sembrar más maíz, y bueno, es una serie de temas que mientras siga creciendo la población, pues vamos a tener que seguirle robando espacio al espacio natural, ¿no? Y ahí es donde está el problema. La bioeconomía se puede, en un nivel romántico filosófico, de que podríamos vivir prácticamente en la selva, no se puede. ¿Por qué no se puede? Si todo el planeta que está emergido, o sea, toda la tierra que está fuera del mar, le diéramos un pedacito a cada humano, considerando que toda la tierra la podemos cultivar, la podemos trabajar y toda la tierra tiene agua, a cada humano nos toca 1.2 hectáreas. Ahora, quiero ver que tengamos la capacidad de en 1.2 hectáreas sobrevivir sin necesitar nada más de nadie más. Ahí es donde está el truco. Ya pasamos o sobrepasamos la capacidad natural para mantenernos. Tenemos que utilizar una de los grandes éxitos que sí hemos tenido, que es el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos hacer proyectos, disminuir el consumo, ser más empáticos y equilibrados con el ecosistema, y al mismo tiempo podemos invertir en tecnología. Entonces, las zonas que tenemos que impactar las utilizamos de manera eficiente y dejamos que las otras zonas ya no se ocupen. Por eso te digo que es muy importante el tratamiento de los desechos. Es decir, hay dos teorías, son muy similares: o hacemos economía circular o hacemos economía de ciclo de vida. ¿Sí? La producción, ya sea que la producción que busquemos que cualquier desecho entre, o que no haya desechos porque todo se utiliza o todo es degradable. ¿Sí? O sea, hacemos una economía basándonos en el que lo que estamos produciendo se tiene que echar a perder.
O sea, descomponerse, no que deje de funcionar la tele. Hace muchos años, no sé si lo recordarás, pero las teles que compraban nuestros papás o nuestros abuelos siguieron funcionando 30 años, 40 años, 50 años, ¿no? Hay refrigeradores viejísimos que siguen funcionando. Con nosotros se inventó algo muy, muy interesante para los que querían hacer dinero, que es la obsolescencia programada. Es obsolescencia programada del tipo que quieras, si quieres nada más visual o si quieres real, ¿no? Que no te sacan las refacciones, son irreparables, tienen tiempo de vida en su programación de software para que se eche a perder, hay muchas formas, nos obligan a adquirir un nuevo producto. Pero la verdadera pregunta es, ¿necesitábamos el producto? Claro. Y ahí es donde tenemos, es justamente el punto de uno de los puntos pilares de la bioeconomía, que no tenemos que sobreconsumir. Exige también que las partes sean simbióticas, es decir, que tenemos que evolucionar, desarrollarnos y sobrevivir de la mano del ecosistema. En algunos lados dicen que es una teoría antidarwinista porque Darwin habla de la selección nacional y la supremacía de la especie, pero eso solo habla de personas que no saben de biología. Porque Darwin dijo que hay unas especies muy especiales como el humano, o los perros, o el trigo, que evolucionaron y sobrevivieron precisamente por la empatía entre los humanos con algunas especies y la necesidad del humano para que esa especie sobreviva. Eso de una u otra manera es simbiosis también. No podemos decir que la teoría darwinista no considera la simbiosis. Eso, pero es muy común que lo digan y ahí es donde sí está, hay parte de la discusión que existe entre qué sí es bioeconomía y qué cosas no es bioeconomía. La bioeconomía romántica no es posible, ¿sí? Si todos queremos vibrar al mismo ritmo que la Tierra y queremos ser amorosos y todo eso, nos vamos a morir porque va a ser imposible satisfacer nuestras necesidades alimentarias. Punto. Lo que sí podemos hacer es aceptar que ya no somos una especie tan biológica, que tenemos otras necesidades como el soporte tecnológico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, invertimos en tecnología agrícola, invertimos en tecnología para limpiar nuestros desechos, y entonces podríamos llegar a un punto de equilibrio donde clonamos de manera forzada, pero lo clonamos, lo que ocurre en la naturaleza. Hacer que tengamos un proceso productivo donde tengamos alimentación, desarrollo y todo lo que tengamos que llevar como una especie, y al final no tengamos desechos. Ese es el objetivo, así como que máximo, de cualquier sistema productivo, ¿no? O sea, su camino a la sostenibilidad, ¿no? ¿Cuál es el otro enfoque de la bioeconomía? La bioeconomía también como que tiene el concepto de que se debe tratar sí y solo sí de producción biológica, ¿sí? Esto está muy interesante, pero no puede ser nuestra única producción. Al menos no hoy como especie. Y yo estoy muy de acuerdo por una cosa, como humanos, organismos que tenemos vida, solo necesitamos 3 cosas en este mundo para sobrevivir. Y fíjate, agua, aire y comida. Internet, plataformas, computadoras, ropa, zapatos, vacunas, todo lo demás, biológicamente no es necesario para nosotros. Entonces, podemos considerar que si quisiéramos hacer una bioeconomía romántica y estricta, como marca el manual, deberíamos de andar corriendo desnudos en las parcelas mientras cultivamos maíz nativo, que es de este tamaño la mazorquita, y no podríamos llegar a satisfacer las necesidades que necesitamos, ¿no? Esa es una cuestión. Tenemos que encontrar un sano equilibrio entre la bioeconomía como concepto y la bioeconomía como aplicabilidad. Si no, no nos da para sobrevivir nosotros. Muy bien. Oye, Salvador, y en una frase, ¿cómo podrías como resumir qué se ha propuesto cumplir la bioeconomía? ¿En dónde? ¿En México, a nivel mundial, o en países particulares que sí lo están haciendo?
En México. Bueno, en México prácticamente no hay nada de bioeconomía. Estamos en una economía que estamos regresando al petróleo, ¿sí? Hay eventos aislados, o sea, hay proyectos y producciones aisladas, sí existen. Por supuesto que hay, van bien, pero están compitiendo contra un ecosistema que está basado en el sobreconsumo. Cuesta mucho trabajo. No digo que sea imposible, de hecho uno de los objetivos de las alianzas que estamos haciendo es eso, ¿no? Impulsar a los emprendedores socioambientales, a los que producen cosas. A mí no me gusta llamarlo orgánico porque se me hace ridículo, ¿no? Porque orgánico significa que tenga carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre y cosas orgánicas, ¿no? Entonces, hasta las transgénicas o una planta extraterrestre, si tiene carbono, hidrógeno y nitrógeno, es orgánica. Entonces, la producción sin químicos tóxicos, ¿no? Una producción más sana, donde utilicemos un ciclo cerrado, donde nuestros desechos los convertimos en biofertilizante. Nuestro biofertilizante lo usamos para enriquecer nuestro suelo, ¿no? Para nutrir nuestras plantas. Después hacemos un ciclo, un par de animalitos para fijación y producción del nitrógeno que necesitan las mismas plantas. Y podemos hacer un ciclo cerrado. Y entonces es un ciclo de bajo impacto basado en bioeconomía, donde solo vamos a explotar lo que necesitamos, pero lo que es muy importante es eso, el equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Esa es la parte fundamental lo puedes llamar bioeconomía, lo puedes llamar sostenibilidad, lo puedes llamar equilibrio, lo puedes llamar como quieras. Pero eso es lo más fundamental, limitar o llevar a cero nuestra producción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Ok? Tasa cero de CO2, que nuestra agua, así como la agarramos de limpia, la regresamos igual de limpia, ¿no? Y obviamente cero desechos, ¿no? No estar utilizando nada que produzca desechos. Y entonces estaríamos hablando de la aplicación del concepto de bioeconomía. Porque también hay otra vertiente de lo que se llama bioeconomía, que básicamente son los negocios verdes, o la economía verde, que es prácticamente lo mismo. O sea, simplemente hay como 70 conceptos alrededor de la misma idea, que es producir con responsabilidad, imitando al ecosistema. Eso es lo que todos quieren hacer. Algunos dicen que sean procesos simbióticos, algunos hablan que sean equilibrio, tasa cero, cero residuos. Hay miles de conceptos, todos están alrededor del mismo concepto, que es que nuestra producción no impacte al planeta. A nivel romántico es imposible. Necesitamos un coronavirus que sea 500 veces o 1000 veces más mortal y más infeccioso, y a lo mejor podemos llegar a un equilibrio. En este momento es imposible. ¿Qué proyectos hay? Bueno, yo conozco un par de proyectos muy exitosos. Uno son unos amigos que se encuentran en Guanajuato, que se pusieron a sembrar maíz criollo. Bueno, variedades criollas de maíz. El moradito y el que trae muchos colores y el amarillito raro. Todos estos maíces raros. Y les va muy bien, porque lo venden como una variedad gourmet. Y entonces tienen un proyecto de baja densidad, solo usan los fertilizantes que ellos usan, tienen una línea sin intermediarios de distribución, su distribución tienen una zona que ellos cuidan y protegen para fijar una cantidad igual a 5 veces las emisiones que producen en la producción y en el acarreo de sus productos. Y bueno, es un proyecto donde van buscando, ¿no? Producir, generar riqueza, pero con el menor impacto, si es posible llevarlo a cero. También hay que aclarar algo, el impacto cero no existe. ¿Y por qué no existe? Porque donde estaba esa granja había una selva. Ahí ya hay un impacto, donde había un bosque, ¿no? Entonces, no podemos decir que existe impacto cero. Lo que podemos decir es que, bueno, ya cambiamos el uso del territorio, vamos a optimizarlo al máximo posible. Ya que lo optimizamos al máximo posible, vamos a sobreproducir a lo máximo posible. Para mí, un concepto de un buen proyecto de bioeconómico, por ejemplo, en un sistema agrícola, sería que si ahorita en Yucatán en promedio se producen de 500 kilos a 3, 4 toneladas de maíz por hectárea, invertir en tecnología
y que con esas mismas 10 hectáreas, en vez de producir 10 toneladas, estemos produciendo 100. Y con puros productos sin impacto, ¿no? O sea, biofertilizantes que producimos, agregados estimulantes de suelo, a lo mejor poner unos tanques de tilapia para que la familia pueda comer, pero al mismo tiempo los desechos de las tilapias funcionan para nutrir las plantas. Hacemos un ciclo cerrado y entonces ya sería una producción donde estaríamos, al menos, ¿qué te gusta? De una hectárea, de una tonelada por hectárea. El último ensayo que hicimos, llegamos a 12 toneladas por hectárea. Entonces, si voy a invertir menos, voy a producir 1000% más. Y aparte no voy a usar ni agroquímicos, ni pesticidas, ni nada. Esto repercute otras cosas. Por ejemplo, ahí pega muy bien lo de simbiosis. Hacemos control biológico. O sea, en vez de estarnos peleando con los insectos que nos atacan, buscamos depredadores naturales que no afecten a mi cultivo, pero que también no vayan a afectar al ecosistema si es que se liberan por accidente. Que esto ha ocurrido muchas veces, ¿no? Como llevar gatos a Australia para controlar los ratones y ya después ahora no saben qué hacer con los gatos. O sea, hay que ser inteligentes y metódicos con las decisiones que queramos hacer para aplicar modelos simbióticos de desarrollo. No es tan sencillo. Hay que estar bien estructurado o decidir que va a ser en contingencia. Al final de cuentas, cualquier especie introducida genera un impacto. Uno de los mejores pero peores ejemplos del impacto que genera una especie súper protegida, introducida y que ha causado un impacto ambiental terrible es la abeja. La abeja es una especie europea que la trajeron obligada, la implantaron obligada y ha llevado casi a la extinción a las especies nativas. Si no hubiera ahorita proyectos para estar incentivando la producción de melipona, o hay que favorecer a las especies nativas y todo esto, probablemente en 5 o 10 años ya no hubiera más abejas que apis mellifera. Pero en nuestro concepto, en el concepto de alguien que no sabe ecología, que no sabe ecosistémica, protege a la abeja y todavía dicen que es la especie más importante del planeta. Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, a ese nivel de malentendido están los conceptos. ¿Sí? No digo que la abeja sea mala, hemos coevolucionado, pero a nivel ambiental, la abeja es una plaga. ¿Sí? Es una plaga súper protegida por nosotros y que ha llevado a desplazar las especies nativas. O sea, ahorita por mucho trabajo que se ha hecho, ahí sí hay que decir que se ha trabajado bastante con las comunidades artesanales de producción de miel, sobre todo de especies nativas. Se ha apoyado mucho eso. Vamos a hacer bioeconomía de especies nativas. Ya cuando le empezaron a ver el precio, dijeron, ay, cuesta 10 veces más la mielecita. Bueno, me interesa, ¿no? ¿Por qué? Porque por unidad de área, un espacio menor, produces mayor riqueza. No mayor producción, mayor riqueza, porque cada litro vale más. ¿Sí? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver. Está muy en pañales, ¿por qué? Porque es complicado dividir las colmenas. Entonces, para que tú pudieras tener así un colmenar terrible, aparte necesitarías tener un sistema muy bien optimizado para producción de flores. Aquí en Yucatán no te puedes esperar a que nada más se alimenten de las flores de la selva, del pastizal, ¿no? Porque la mitad del año están pelones los árboles. ¿Quieres producir bien? Necesitas poner un sistema de riego, un riego fotovoltaico, estimulantes de suelo y que las florecitas estén todo el año. Hay unas plantas que funcionan fabuloso. El girasol es una chulada y tiene 800 aplicaciones los desechos del girasol. El anacahuita es un árbol que crece y florea todo el año siempre que tenga humedad. Entonces puede estar produciendo frutos, más aparte tiene aplicaciones las hojas y las flores le sirven al colibrí, le sirven a las abejas, le sirven a las avispas, ¿no? Pero para eso tenemos que planear, que es una de las partes más importantes que a la bioeconomía se le ha olvidado, que se tienen que planear a futuro. En ningún lado de cuando alguien te habla de bioeconomía, te dice que hay que explotar de una manera simbiótica, te dicen que hay que explotar
especies nativas, te dicen muchas cosas, pero jamás te dicen que tiene que ser un proyecto perpetuo, que es hacia donde impulsa la sostenibilidad, ¿no? La sustentabilidad, que ahí es uno de los pequeños cosas que yo siento que le falta. ¿Por qué? Porque siguen pensando en la producción como un proceso económico. Simplemente le pusieron el artículo de vamos a explotarlo un poquito menos duro y vamos a hacerlo de manera ecosistémica. ¿Sí? Y estoy seguro que eso no lo habías notado, pero bueno, pueden revisarlo, y la bioeconomía, ese es uno de los errores que presenta. Tenemos que empezar a hablar de una economía que trascienda, ¿sí? Una economía que, si nosotros la armamos bien, basada en sistemas biológicos, en equilibrio, de bajo impacto, y que se vuelva sostenible en un rato, ya la hicimos. No te tienes ni que preocupar por estar en mantenimiento normal, ¿no? Colectar los frutos, y lleva muchas otras cosas. Una de las partes cruciales en la bioeconomía es conocer perfectamente también cuál es tu modelo de producción. Por ejemplo, vamos a hablar de cítricos, ¿no? Una producción de cítricos, si quieres, de baja densidad, mezclado con otras especies. Si quieres, puede haber muchos tipos alternativos de ¿cómo se llama? De agroforestales, ¿no? O agroecológicos. Pero si no tienes un buen sistema de procesamiento y sobre todo para darle valor agregado, tu producción la vas a tener que dar a 5 pesos y la mitad de tu producción se te va a podrir. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, conozco bien mi modelo, ya sé que la producción hay 2 picos, pero uno es terrible. Pero no solo tú producen muchas más personas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Transformar la producción. Podemos hacer cáscara de naranja y deshidratada, se usa en cocina gourmet. Podemos extraer limoneno, carotenos, las peptinas, jugo concentrado, o simplemente hacer, bueno, que ahorita está muy de moda. El limoneno es un desinfectante. Le podemos extraer los compuestos activos de la cáscara de naranja, que es donde más están concentrados, bueno, en las cáscaras de cítricos, y nos ponemos a producir. ¿De dónde crees que sacan los aceites esenciales para producir todos los sanitizantes que están en base de cítricos, ¿no? Sí. Entonces, le tenemos que dar un valor agregado y tenemos que asegurar que toda nuestra producción se utilice, o que podamos reintegrarla sin causar una saturación del sistema, que ahí es donde está la otra parte complicada. Por eso los sistemas hiperproductivos, sobre todo de animales, no puede considerarse bioeconomía de ninguna manera, porque entre más hiperproductivo sea el sistema, muchísimo más difícil va a ser que sus popós no lleguen al agua que nos vamos a tomar nosotros. ¿Sí? Vamos a hablarlo como es. No es lo mismo que estén 10 puerquitos haciendo el baño que estén 100,000 puerquitos haciendo el baño, ¿no? Necesitas una planta de tratamiento de como de 40, 50 hectáreas. Entonces, se empieza a complicar. Muy bien. Oye, Salvador, para quienes están aquí como en expectativa o asimilando todavía todo lo que nos acabas de comentar, porque estoy aquí pendiente de los comentarios y veo que aún no se animan como a decir algo, a diferencia de las transmisiones anteriores. Yo creo que es por eso, están como todavía impactados de todo lo que nos acabas de decir. Algunos creo que con lo de la abeja, no creo que se lo hayan esperado, o porque, como tú bien dijiste, pues por ahí nos informan mal, que es la especie que salva al mundo, al planeta. También veo algunos, eso sí, algunos likes, corazones, muchísimas gracias. Eso son bienvenidos, porque pues ayudan a que estos temas, como ven, súper interesantes, puedan llegar a más personas. Entonces, Salvador, para estas personas que nos están viendo, muchas gracias para quienes comparten, dan sus likes, corazoncitos. Salvador, para esas personas que están aquí como en shock de lo que ya dijiste, pero el transcurso del día, lo que queda del día, lo van a asimilar quizás cuando se vayan a dormir, vayan a quedarse reflexionando con esto. Para estas personas que nos están viendo y están en esa situación, y quizás se están preguntando, ¿yo qué puedo hacer para hacer? ¿Yo qué puedo hacer para ser
una persona, y dígase persona cualquiera, o sea, no necesariamente un economista, un biólogo, persona X, mayor de edad, vamos a ponerlo así ya con conciencia, ser una persona bioeconómica? ¿Qué le aconsejas, qué le recomiendas, qué le contestarías? Bueno, ahí me voy a robar la frase de Rosalind, una colaboradora. Ella siempre dice que cada niño, cada persona puede ser un héroe. Si en cada acción que hacemos nos detenemos a pensarlos y hacemos la que menos impacto tenga. Esa es la primera parte. Ejemplo, ¿saben cuánto le cuesta al planeta a los gordos? Se calcula que entre el 6 y 7% de los gases de efecto invernadero son para poder sobreproducir y sobrealimentar a los gordos. Entonces, ¿quieres entrar en bioeconomía? Dile que no a ese último taquito. Échate nada más 2 tortas de cochinita, no 3. La coca, en vez de que sea de 4 litros o de 3 litros, pues una chiquita, más agüita. Y desde ese momento que aprendemos a comer, ya empezamos a ser bioeconomistas. Porque ese es el impacto del humano en el planeta, la huella ecológica, tiene varias partes, varias aristas, pero hay 3 que son muy importantes. Una es la huella hídrica, la cantidad de agua que necesitamos para poder satisfacer nuestras necesidades. Y por ejemplo, nos dice Aarón, muchas gracias amigo por estar aquí, que los deje comer a gusto, pero bueno, hay que considerar algo. El humano promedio en el mundo necesita, y ahí para que se terminen de enojar conmigo, 4.500 litros de agua diarios para satisfacer sus necesidades. 4.500 litros. ¿Ok? Otro dato que dices, ay, ok, ¿cómo puedo entrar yo como humano a hacer bioeconomía más sustentable, más persona? Bueno, 1 kilo de carne necesita 15.500 litros para producirse. En cambio, 1 kilo de papas necesita 240, si mal no recuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Dietas balanceadas, basadas en vegetales. Yo no soy vegano ni me voy a volver vegano jamás, pero sí meto más hierbas. Otra, ¿quieres disminuir tu huella ecológica? Ser bioeconomista o basar tu vida en bioeconomía. Produce tus alimentos. Ten tu huerto de traspatio. O sea, con solo el hecho de tener nuestro huertito atrás, estamos matando la huella hídrica, 1, y 2, la huella de carbono. Porque toda la comida la produjeron allá lejos, la tuvieron que traer en un camión a la central de abastos, de ahí al súper, del súper de tu casa, y todo ese carbono que se utilizó para llevarlo también es parte de tu impacto. Entonces, ¿quieres volverte bioeconomista? Depende lo menos posible de lo de fuera. Esa es la parte fundamental, para que entonces bases o haz de cuenta que tu casa es un pequeño ecosistema donde tú puedes producir todo lo que necesitas para sobrevivir. Puedes tener tus colmenas, puedes tener tus frutales, puedes tener una gran cantidad, tus gallinitas, todo depende de qué tamaño de patio hablemos, ¿verdad? Y qué tanto te dediques a eso. Pero bueno, un huerto, un sistema hidropónico relativamente fácil de mantener y que produzcas tus tomates, tus lechugas, el chile habanero, un limón al fondo, ya. No solo le ayudas a tu economía, sino que aparte estás haciendo una asimilación del ecosistema, ¿no? O sea, estás empezando a producir en tu ambiente lo que tú necesitas para sobrevivir. Eso es el principio fundamental para caer en bioeconomía. No podemos todos caer en el concepto tradicional de bioeconomía, porque como tú bien lo dijiste al principio, cuando alguien te dice es que yo hago bioeconomía, ¿qué te imaginas? A un hippie, ¿no? O sea, no puedes estar viviendo a mitad de la selva, o bueno, estaría padrísimo, pero no podemos todos estar viviendo a mitad de la selva. Así, cada quien que tenga 5 hectáreas y ahorita vengo, voy a cazar un jabalí, no sé, no se puede. Entonces tenemos que adaptar el concepto para sobrevivir siendo lo menos impactantes hacia el ecosistema
dentro de nuestro mundo artificial que se llama las ciudades. Y ahí el problema es que, bueno, en estricto el concepto de bioeconomía ya no cae, porque no es un ecosistema natural. Pero ¿qué podemos hacer para ser nosotros los más bioeconómicos posibles? Bueno, reducir nuestra huella ecológica, que es la huella de carbono, la huella de hídrica, y después es la huella plástica. Si nosotros reducimos nuestro más N cantidad de residuos, ¿no? Pero esos son los tres que más importan ahorita. Agua, CO2 y el plástico. Uno, porque ya tenemos una cantidad de plástico en el mar y en todos lados. Y la otra es porque hay dos cosas que no podemos, y eso que fíjate, hay un tema triste, muy triste, a mí me da mucha tristeza, pero hablamos de muchas cosas, pero nadie ha tocado el tema del aire. Uh-huh. 1 de cada 8 personas en el mundo se muere por mala calidad del aire. Y 1 de cada 5 personas que se muere prematuramente, se muere por mala calidad del aire. Podemos dejar de comer 40, 50 días, de tomar agua 15, 20 días, pero aire, 3 minutos ya nos morimos. Y el recurso que más necesitamos en todos los aspectos para hacer bioeconomía, para ser sustentables, para seguir viviendo, es un tema que nadie toca. Si tú revisas los ODS, que se tardaron años redactándolos, aunque ponen de entredicho que no hay que subir 2 grados, pero escúchalo, no hay que subir la temperatura. Jamás dice hay que mejorar la calidad del aire. Y tenemos un ODS específico para calidad de agua. Y no del aire. Tenemos un ODS específico para que toda la gente tenga que comer. ¿Te das cuenta? El único recurso más preocupante es el que menos estamos cuidando. No y a nadie le importa. Sí. Uh-huh. Y eso es tristísimo. Tristísimo, pero bueno, sí. Ahí tenemos que empezar a presionar. Yo ya mandé varias cartas diciendo que pongan el ODS 18, que ya lo propusieron, que es el de control natal. Ese lo propusieron ahorita en la última cumbre, yo lo aplaudí, espero que se lleve a una firma. No es control natal como los chinos, ¿no? De que se prohibió prácticamente que el segundo chamaco ya no tenía derecho a nada, no. Es un control natal como lo han hecho los grandes países que tienen las tasas de natalidad más bajas. Con educación de primer mundo, educación de calidad. Y casualmente también son los países más sostenibles. Hablamos de Islandia, de Suiza, de Finlandia, de Noruega. Países con educación verdadera, de veras, ¿no? Sí. Y bueno, ahí, ¿qué podemos hacer? Repito, cada acción que hagamos, el chiste es para que nosotros tengamos una economía simbiótica o una conducta o satisfacción de nuestras necesidades económicas, alimentarias y sociales sean las de menor impacto, que sean como si estuviéramos en el ecosistema. Ese es el objetivo final de cualquier sistema bioeconómico: equilibrio y clonar a la naturaleza. Entonces, cada vez que llegas al súper, cada vez que vas a agarrar una cosa, pregúntate 2 veces si lo necesitas. Después, si lo necesito. Ok. Tienes 7 ofertas de huevos. Bueno, pues llévate la que viene en cartón. No el que viene en plástico, con otro plástico encima, con otro plástico del otro lado, y después todavía otro plastiquito y todavía te lo dan en una bolsa, ¿no? Entonces, con acciones muy pequeñas de detenernos un momento, podemos ser más sostenibles y tender a una bioeconomía urbana, que por sí el concepto es antagónico, pero una bioeconomía o una supervivencia de menor impacto mediante las acciones diarias. Y repito, uno de los temas es controlar lo que comemos, cuánto lo comemos, no desperdiciar el agua. Un día, busca en cualquier calculador de huella hídrica, así póngale, quiero saber mi huella hídrica, y les va a pedir cuántas tortillas comes y cada cuánto mueves en el coche. Cuando vean todo, vas a ver. En México, ahí es otra cosa que es tristísima. Te comenté que en el mundo son 4.500 litros por día. En México son 5.400.
En Yucatán, 5,650. Y en la bellísima Ciudad de México, casi 8,000 por persona. Wow. Wow, exacto. Por eso siempre que me dicen, es que el fracking no hay que hacerlo porque gasta millones de litros. Si de eso hablamos, córtenle el agua al DF. Sí. Gastan miles de millones de litros por minuto. Y no se está haciendo nada para educar a la población para que tienda a ser un poco menos impactante y acercarnos al concepto bioeconómico, al concepto sustentable, ¿no? Entonces, vamos a hablar de lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Ahí sí, con muchísimo gusto, y bueno, ese es uno de los proyectos que traemos Intención Flor y yo precisamente, es empezar a ayudar a todos aquellos que quieran incursionar en proyectos sustentables, económicos de este tipo. Bueno, mándenle un mensaje a ella o a mí y podemos empezar a ver cómo se hace, porque solo hay una manera, y es empezar. Suena muy trillado, ¿verdad? Pero bueno, si tienen dudas, por favor, las aclaramos. Es que yo hablo mucho. Deben estar en shock. Más que en dudas, yo creo que están en shock. Pero va a pasar. Y yo quiero rescatar nada más aquí de lo que dijiste 3 cosas. Uno es que doy gracias a Dios como siempre, que mi metabolismo es súper, hiper, mega acelerado, así como hablo, y nunca voy a engordar. Cada vez lo agradezco más. Pero sí, o sea, definitivamente cuidar nuestro modo de vida es algo que impacta siempre, y como lo dijo Salvador, también les invito a calcular su huella hídrica. Es completamente gratis y lo pueden hacer en cualquier momento. Simplemente entren a internet, pongan calculadora y háganlo. De verdad, van a otra vez estar choqueados como ahorita, pero no importa, pasa, todo pasa. Pero sí es un ejercicio que se debe de hacer para justamente empezar a cambiar tus hábitos o tu consumo. Y la última, Salvador, digamos que si tú fueras presidente de México, no de la 4T, no, ahí sí, no eres no de la 4T, pero si tú fueras presidente de México, además de incluir en la Agenda 2030 un objetivo del aire, que yo también siempre me he cuestionado el por qué, cariños, no hay un objetivo del aire, pero bueno, además de eso, dime 3 acciones, en concreto 3 acciones que propondrías para que México pase su modelo económico a la bioeconomía. 1, y probablemente el más importante de todos los derechos humanos: educación de calidad. Cuando tú educas a tu ciudadanía, todos los demás derechos, actitudes y responsabilidades se dan por acto asegurado, ¿no? ¿Qué tendríamos que meter? Inteligencia emocional, bioeconomía, producción en casa, empatización con la naturaleza, ciencia y tecnología. O sea, yo nunca he entendido por qué en México no hay las dichosas ferias de ciencia, cuando en Estados Unidos desde la primaria están los chamaquitos peleándose por ver quién gana. O sea, nos estamos décadas atrás, ¿no? Eso es la primera. 2, que yo sí, ahí sí, tantito de acuerdo y en desacuerdo, pero bueno, hay que reactivar el campo, pero no el campo como lo conocemos. Tenemos que profesionalizar a los campesinos, tenemos que transferir tecnología y tenemos que hacer que podamos vernos unos productores responsables de impacto cero y que altamente eficientes. En Estados Unidos, en lo que aquí estamos produciendo 7 toneladas y cacho de maíz por hectárea, en Estados Unidos producen 25, 27 toneladas. Bueno, la diferencia es la tecnología, ¿no? Ellos invierten muchísimo en tecnología. Vamos a producir puras especies nativas, no vamos a meter transgénicos, no vamos a meter lo que quieran, pero vamos a meter tecnología. Retenedores de suelos, capacitación, control de plagas por medio de métodos de biocontrol, en fin, tecnificación al campo. Y la otra, que es una burra revolcada, es que tiene que haber una
transferencia transversal y horizontal del conocimiento. Que el conocimiento no se quede en los investigadores, en los profesores, en los catedráticos, sino que permea toda la sociedad y que podamos hacer un doble impacto, un impacto de lo que, porque no es lo mismo lo que estoy produciendo yo ahorita de ciencia y lo podamos aplicar a lo que te van a dar en la escuela de educación básica. Sí. O sea, tenemos que impactar en todos lados, la que se llama educación formal y la educación informal. ¿Cuál es el problema? Que bueno, seguramente me meteré en muchos problemas porque, bueno, yo no cerraría las refresqueras, pero educaríamos a la gente a no estar tomando refresco. No tienes que cerrar la refresquera, ¿no? Te vas a una batalla con una pistolita cuando ellos tienen cañones, mejor. Y un ejemplo de que somos un pueblo ni bioeconomista, que somos un pueblo mal educado, poco crítico y hasta un poco ridículo en la toma de decisiones diarias, es que somos el primer lugar mundial en consumo de refresco, primer lugar mundial en consumo de agua embotellada, primer lugar mundial en agresión infantil, en embarazo infantil, en la infección de VIH juvenil, primer lugar, o sea, tenemos una cantidad de medallas de oro de lo que no debemos hacer, que ese es un clarísimo reflejo que vamos un poquito chuecos en el camino, ¿no? Vamos, de hecho, a lo mejor vamos hasta en reversa. Entonces, y uno de los problemas, uno de los grandes problemas que existe, y eso lo estábamos platicando hace rato, es que para todos estos conceptos de agroecología, de bioeconomía, de sustentabilidad, no hay educación formal, no hay profesionales reales. Tú puedes revisar, por ejemplo, las competencias, los estándares de competencia, y solo hay dos que hablan de sostenibilidad y tienen que ver una con el campo y otra con ganadería. Eso es todo. Entonces, si somos una ciudad, un país que no le importa la sustentabilidad, hoy salió el anuncio. Tenemos el primer lugar nacional en percepción de seguridad y buen estado de derecho. Y sacamos el lugar, Yucatán sacó el lugar 32 de 32 en ambiente. Entonces, no, las granjas. No solo las granjas. Hay un concepto que se tiene que cambiar. Bueno, eso sería mi cuarto poder presidencial. Las dichosas zonas 4. Las zonas 4 son aquellas que el municipio no va a municipalizar. Jamás. Pero si alguien quiere, puede ir a hacer su casita. Pero yo no voy a ir a recogerte ni la basura, ni te voy a llevar agua. Sí. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las grandes fraccionadores? Compran el terreno, ponen pozos, potabilizadora, una pequeña planta residual, contratan un sistema de colecta y te cobran una mensualidad para el mantenimiento de jardines y la colecta de basura y todo lo demás. Y entonces, como en Mérida ya no se puede construir, porque ya no se están dando casi permisos nuevos para proyectos nuevos, se está construyendo los que ya se dieron. Entonces, ¿por qué crees que ahorita están creciendo de manera bestial y desorganizada todos los desarrollos de Concal, todos los desarrollos de Junucma y otros lados? Y es precisamente porque se encuentran en zona 4, en zona donde no se va a municipalizar, pero si tú quieres meter tus servicios, lo puedes hacer. Entonces tú le pagas a comisión para que te lleve tu poste hasta tu casa, tú pagas tu pozo, pones tu potabilizador y listo. Tienes tu desarrollo de vivienda ahí, sin ningún problema. Sí, sí, lamentablemente dice, a ver, desarrollo económico. Pues eso se justifica, pero lamentablemente ni eso hay. Sí, no yo creo que precisamente ahí sí habría que invertir más hacia proyectos bioeconómicos, a proyectos sostenibles, porque aparte eso lo inviertes una vez que el proyecto empieza a girar y se encuentra en equilibrio, ya solo es mantenimiento, pero el proyecto sigue produciendo. Mientras tengas a alguien que te siga dando la asesoría técnica por si hay resolución de problemas, que el objetivo, nosotros tenemos un par de proyectos que queremos hacer eso, pero el objetivo no es que ellos dependan de nosotros de por vida. El objetivo es
becar y formar 2 o 3 personas de las comunidades que sean unos técnicos altamente especializados y capacitados para que si tienen un problema ellos lo solucionen. Y llega un momento en el que solo nos tengan que hablar cuando sea un caso absolutamente extraordinario. Si no, no les estamos dando la oportunidad de ser sustentables, ¿no? De ser sostenibles. Y ese es un problema severo. La mayoría de los proyectos, que también ese es el otro problema, se vencen entre mandatos. Cada 3 años o cada 6 años, dependiendo si es gobernación, si es municipal. Y eso ya tenemos que romper esa brecha. Pero para romper esa brecha, tenemos que dejar de pensar que el gobierno nos tiene que llegar a poner nuestra granja. Tenemos que empezar a cambiar el chip y que también los productores sepan y tengan el conocimiento y la capacitación para que puedan accesar, en vez de ser pequeños productores que utilizan todavía, ya sabes, su faena, chorro de herbicida, a veces ni sistema de riego, se conviertan en pequeños mini superproductores. O sea, que sus 4 hectáreas las produzcan bien y les dé los suficientes recursos para poder tener una vida onerosa, una vida honrosa, ¿no? Y con el menor impacto posible. Okay. Oye, Salvador, ya casi nos vamos por la hora, y para ir cerrando, comentaste sobre animar a que sean, que sí se puede, ¿no? Ser emprendedores socioambientales, y animaste que van a ponerse en contacto con nosotros para poder ayudarle tú en la parte técnica de las cuestiones de biología y sostenibilidad y demás. En nuestro caso, para cuestiones de fondos, a veces eso es uno de los grandes obstáculos, que les digo y les repito, y siempre no es un obstáculo. Si ustedes supieran la cantidad de financiamientos que hay justamente para los proyectos socioambientales, quisiera que les animes más con darles una característica. ¿Cuál crees tú que sea la característica, que ya sería la última pregunta? ¿Cuál crees tú que sería la característica principal que debe tener todo emprendedor o emprendedora socioambiental? Bueno, vamos a obviar que traer el chip ya de respeto por el ambiente, y que me va a permitir definir más o menos qué es un emprendedor social, que puede ser el mismo negocio, pero si a mí lo que me interesa es generar empleo en vez de riqueza, soy un emprendedor social porque estoy dando satisfacción y estabilidad a la sociedad, no generando riqueza. Desde el simple hecho de cómo enfocas tu producción, ya puedes ser un emprendedor social o no ser un emprendedor social, ser un depredador más. Ahora, un emprendedor socioambiental, el objetivo es el mismo, generar condiciones donde puedas ofrecer empleo, donde puedas, o al menos ofrecer mejores condiciones sociales para una comunidad, para una colonia, para los vecinos, para quien sea, para tus clientes, mediante un emprendimiento que tenga que ver con el ambiente. Esto puede ser ecoturismo, puede ser puertos, puede ser que se pongan de acuerdo y intercambian mediante trueque su producción, puede ser cualquier cosa que tenga que ver con una producción biológica, que sea bioeconomía, o explotamiento racional de los recursos naturales o de los ecosistemas, básicamente. ¿Qué es lo que necesita una persona, alguien que quiere emprender? Es muy sencillo. Muchísimas ganas, porque no es imposible, pero por el mismo concepto de la velocidad y de la producción, no es tan rápido como ir a comprar cubrebocas y venderlos a sobreprecio, que ahorita es el negocio de moda, ¿no? Son proyectos pensados que tienen alto impacto social, poco impacto o nulo impacto ambiental, y que no se rindan. Eso es lo único que hace. Hay que seguir y continuar. Antes era prácticamente imposible. Hoy ya hay gente preparada como Flor, ya hay gente preparada como los miembros del colegio, que los podemos ayudar a esa idea, transformarla en un modelo de negocio que sea de bajo impacto ambiental, de alto impacto social, y por ahí de una vez producir hasta riqueza, ¿no? Para mí es lo único que es crucial,
que estén completamente decididos. No es imposible y es súper satisfactorio. Muy bien, pues bueno, no me queda más que agradecer tus 60 minutos que nos regalaste, compartiste con muchísima pasión por este tema. También agradecer a las personas que se quedaron hasta el final y también a las que lo van a ver mediante grabación. Muchas gracias por regalar estos minutos de su valioso tiempo, que yo lo aprecio mucho. Recuerden que la próxima semana tenemos una nueva transmisión, viernes a las 8 de la noche. Salvador, no sé si quieres decir algo más para cerrar, concluir, despedirte. Bueno, simplemente ahorita yo creo que lo verdaderamente, lo que tenemos que hacer es que entre el encierro, Cristóbal y todo lo que nos ha pasado, que son cambios paradigmáticos muy grandes en nuestra manera de vivir y desarrollarnos, no tenemos que considerarlo como un punto de quiebre que nos está llevando a la insatisfacción, ¿no? A la depresión, sino todo lo contrario, debemos de utilizar ese impulso para cambiar nuestra manera de ser, de desarrollarnos y de desenvolvernos y migrar hacia un ecosistema más sustentable, hacia una bioeconomía, hacia una producción, y debemos seguir trabajando en eso. Antes era muy difícil, y se lo repito, ya estamos aquí, el proyecto es eso, es una plataforma colaborativa, tenemos especialistas de prácticamente todas las áreas del conocimiento, desde gestionar fondos hasta quienes saben producir semilla. Entonces, esa idea, por muy loca que parezca, podría ser la idea del siglo. La diferencia entre un agente de cambio o un empresario es que se atrevieron a hacerlo. Atrévete a hacerlo, que esa es la base fundamental para cambiar los paradigmas y cambiar las cosas de cómo se desarrollan las cosas. Muchas gracias. Entonces, recuerden, cada vez que vayan a comprar algo, pregúntense más de 2 veces si realmente lo necesitan. Y si la respuesta es sí, entonces elijan la mejor opción más sostenible. Muchísimas gracias, nos vemos. El tema del próximo viernes se va a compartir en nuestra página. Si todavía no nos siguen, háganlo a través de Velator Negocios, den el like, se publica el martes cuál va a ser el tema el viernes a las 8 de la noche. Y también siga a Va por la Tierra, que hay muchísimas transmisiones sobre educación ambiental. Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos el viernes a las 8 de la noche. Gracias, Salvador. Muchas gracias a todos y ya saben, síganos, compartan mucho, porque solo así podemos romper el algoritmo de Facebook.